ilícita de drogas de Estados Unidos. Vamos a platicar sobre este tema con el maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo, a quien saludamos con mucho gusto. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Miriam. Bien, y muchísimas gracias por la invitación para hablar de este documento que designa a varios países como un instrumento más de diplomacia que otra cosa de parte del gobierno estadounidense. ¿Desde cuándo se hace esta lista y desde cuándo México está incluida en la misma? Esta lista se hace desde los 80 tardíamente y México ha sido incluido en diversas ocasiones desde lo que hacía Estados Unidos en lo que le llamaron la era de la certificación. Antes, cuando los estadounidenses tenían el llamado SAR antidrogas o daban dinero directamente o equipo militar para el presunto combate a los narcóticos, esta lista servía de instrumento de presión para decir quiénes sí cumplían con las condiciones establecidas por Estados Unidos y podían recibir este tipo de ayuda y quiénes no. Por eso también era Ujú, muy importante en el pasado estar certificado, entre comillas, no sabemos exactamente qué significa esa palabra, pero sí certificado, ujú. porque de lo contrario los gobiernos que pues tenían ahí un pilar de fortaleza en esa cooperación o asistencia militar lo podían perder si es que los Estados Unidos les incluían esta lista y los desertificaba. Esta lista se sigue haciendo desde, no sé, desde el 87, 88, probablemente, pero ahora mismo que ya Estados Unidos está en una época en donde esta cooperación ya no implica dar asistencia militar debido a ser incluido o no en esta lista, Ujú. pues ha perdido un poco de relevancia y ya se hace como un instrumento de diplomacia o un instrumento de presión de carácter muy secundario, porque ni siquiera habla de los riesgos a la seguridad nacional estadounidense, sino que simplemente pues Ujú, es una de estas listas, como la que también realizan en materia de derechos humanos, que es un ujú. instrumento para decir, o sea, habla más de lo que piensan los tomadores de decisiones en Estados Unidos que tal vez de otra cosa. A mí me llama la atención que por un lado en esta lista se reconoce los avances de México, la forma en la que México ha contribuido y ha colaborado con los Estados Unidos en todo esto que tiene que ver con combatir el crimen organizado, las drogas y demás, pero por otro lado que esté de todas maneras en esta lista. Sí, eso es más un reconocimiento de la Ajá. naturaleza de la frontera. Yo creo que desde, pues mira, hay tráfico de sustancias de este tipo desde 1960. El propio Ujú, gobierno estadounidense pidió de México comprar muchísimo opio para producir morfina y desde ese entonces ha habido una economía legal, gris e ilegal en ambos lados de la frontera. Así que pues sí, obviamente es un reconocimiento que mientras en Estados Unidos hayan consumidores de drogas, por la frontera entre México y Estados Unidos se intentarán traficar drogas. Eso también, pues, dice más de nuestra frontera conjunta que de México. Y en segundo lugar, si bien México es incluido en esta lista, le ponen en una especie de categoría distinta en ujú. comparación a países como Colombia o como Bolivia, que desde la óptica estadounidense no cumplen con las condiciones mínimas para ser considerados países que están haciendo esfuerzos contra el tráfico de drogas. Así que mm, como tú dices, es muy curioso que le incluyan a México en esta lista, pero también un poco para reconocer sus esfuerzos, ¿no? Y Ujú, sí dicen, se pueden hacer esfuerzos adicionales, aunque no indican exactamente de qué tipo. Mientras tengamos una frontera compartida con Estados Unidos, ujú. tal vez hablar de legalización o de esfuerzos conjuntos es mucho más productivo que decir que México se esfuerce, entre comillas, más, que es un poco lo que dice este documento. Ujú. Y ahora, ¿qué efectos puede tener estar en esta lista? Obviamente no es lo mismo que esté un México en la lista a que esté en otra categoría países como lo acaba de mencionar, Colombia, Bolivia, incluso Venezuela. Para ellos me imagino que los efectos serían distintos a los efectos que tendría México. Y pues el propio secretario de Estado de Estados Unidos ha dicho que no va a Ujú, cooperar, por ejemplo, con el gobierno colombiano y con el venezolano, pero esto ya es una formalización de algo que ya venía desde antes. Estos son gobiernos de un signo ideológico opuesto a Estados Unidos, aunque México también tiene una visión progresista y compartida. eh, Han sido mucho más críticos de Estados Unidos que el propio México, que pues debe tener una visión más equilibrada por sus propios intereses, y en la inclusión en esta lista pues solamente formaliza lo que Estados Unidos ya está haciendo, negarles la cooperación militar y en el caso de Venezuela incluso agredirlos en sus propias aguas continentales, ¿no? Entonces eso es probablemente el efecto más
más potente que tenga la inclusión en esta lista porque es más simbólico y político que otra cosa. Ujú, Eh, okey. ya, por ejemplo, tú y yo hemos hablado de la designación de los grupos de la violencia organizada como organizaciones terroristas. Eso sí tiene cierta vinculación jurídica o una vinculación jurídica y puede tener consecuencias muy reales. En realidad, este reporte de la estrategia de control de narcóticos, como le llaman ellos, pues es más un instrumento que en el pasado servía para presionar a los países y que ahora mismo a mí no me queda claro qué utilidad tenga más que para el propio gobierno de Estados Unidos, tal Pero vez. no habría en todo caso implicaciones legales, entendemos, ¿no? Para México no, y mucho menos Bien. también para estos países que ya de por sí no tenían una Ujú. cooperación existente con Estados Unidos desde hace un rato ya, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo responde o cómo debería de responder, México ante esto? O quizá, pues, no sé si no valdría la pena hacerlo. Es muy posible que no valga la pena comentar un instrumento interno de Ajá. Estados Unidos porque pues es de política exterior estadounidense, pues de la vieja escuela, ¿no? Este es un instrumento que incluso ni siquiera me queda claro si el propio gobierno actual de Estados Unidos le ve mucha utilidad, porque ellos hacen otro tipo de política, con Ujú, todos sus asegúnes, ¿no? Pero México en lo que ha insistido es en la cooperación conjunta y aparte en la gestión conjunta de la seguridad. Hay otros, por ejemplo, documentos de la DEA que hablan, por ejemplo, de qué grupos, según la visión de la DEA, existen en México que pueden ser un riesgo para la seguridad estadounidense. ujú, Eso probablemente sea el instrumento en donde sí hay que poner atención y hay que sentarse en la mesa con el gobierno para ejecutar acciones conjuntas desde la soberanía mexicana. Pero ujú, en este caso yo no le veo mucho sentido más que enfatizar, por ejemplo, las acciones que hacen que en ese reporte se reconozcan los esfuerzos mexicanos, la ujú, captura y detención de personas acusadas de delitos, la incautación del fentanilo que tanto preocupa al gobierno estadounidense y en general una reducción de los homicidios en diversas partes de México que como pues debe ser el ujú, objetivo primordial y lo es del gobierno de México, ujú. proteger la vida y la integridad de los mexicanos y partiendo de esta base ya hacer cualquier cosa para la seguridad conjunta, pero pues la seguridad de los mexicanos es la prioridad del gobierno de México y así se debería tomar este documento. ¿Qué país o cuántos países, mejor dicho, están en este último reporte de esta lista y cuáles sí quizá serían de una, pues, extrema preocupación para los Estados Unidos? Hay aproximadamente unos 22 países. De América del Norte, pues el único que se encuentra es el nuestro, pero en América Central y el Caribe también existen diversos países con los que Estados Unidos se han confrontado diplomáticamente, como Nicaragua, como incluso pues países de otra índole, como países muy pequeñitos como las Bahamas, y en América del Sur pues lo que resulta también muy revelador es que salvo Perú, todos los países incluidos que son Brasil, Colombia, Venezuela y pues son un poco adversarios ideológicos de Estados Unidos, pero mira, bien peculiar. Ecuador, que es un país con un gobierno de derecha y que ha agredido a otros gobiernos latinoamericanos y que aparte pues está muy en pro de las políticas estadounidenses, siguió siendo incluido, ¿no?, en este listado. Lo que dicen muchísimo del listado garantiza que no se tiene que ser necesariamente una amenaza para ser incluido, no, para ellos. Y yo creo que en este continente pues es tal vez lo que sí podría ser un riesgo real para los estadounidenses. De lo demás se habla incluso de Afganistán, que es un país Ujú. que los estadounidenses invadieron y luego rápidamente se retiraron y lo dejaron hecho añicos y que no sé si realmente representa una amenaza más que tal vez a la hegemonía estadounidense en general y no por su tráfico de drogas, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahí está la información, el comentario y el análisis, como siempre, muy valioso y el cual agradecemos infinitamente, maestro. Le enviamos un saludo desde acá, desde Radio Sonora. Muchas gracias. Miriam, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tu audiencia. Gracias. Es el maestro Rodrigo Cornejo, especialista en seguridad pública, en políticas públicas. Esta mañana hablándonos sobre que México es incluido nuevamente en esta lista de principales países de tránsito y producción ilícita de drogas.